Estás escuchando En Fase Experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Hoy vamos a hablar de lo que algunos consideran un oxímoron. Según la RAE, un oxímoron es una combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un sentido nuevo. Dan como ejemplo un silencio atronador. En nuestro caso vamos a hablar de biología y sintética. Por un lado, la biología es vista como quizá la más natural o la menos sintética de las ciencias naturales. Pasteur asumió que no había nada sintético en el matraz donde demostró que lo que crecía allí era algo tan natural como son los microorganismos. Y cuando Rosalind Franklin y su doctorando Raymond Gosling vieron una estructura por cristalografía, desde luego que no había nada sintético en él, considerando que el DNA que observaron había sido extraído de una célula. Por otro lado, cuando pensamos en una ciencia sintética, no pensamos en la biología, igual pensamos en la química, incluyendo la bioquímica, en la biosíntesis de proteínas o del DNA. Pero nada de estos oxímorons, frenan a los biólogos sintéticos, quienes se atreven a empujar las células y a los sistemas acelulares a funciones que no acostumbran a hacer, desde bacterias que producen biocarburantes hasta terapias celulares con precisión micrométrica en nuestros cuerpos. Queremos que al final de este episodio nos podáis decir vosotros si todavía creéis que biología sintética es efectivamente un oxímoron. Y hoy tenemos el placer de hablar con uno de estos biólogos sintéticos que hacen a las células cambiar de función y convertirse en la casa, en el huésped de reacciones bioquímicas que ayudan a nuestro progreso y a mejorar nuestro mundo. Tenemos con nosotros al doctor Marcos Valenzuela. Hola, Marcos. Hola, Alex. Bueno, y también tenemos de vuelta a Laura. Bienvenida, Laura, que de hace mucho tiempo que no te teníamos en el podcast. Hola Alex, hola Marcos. Sí, ya he podido volver, estoy encantada de volver a estar grabando aquí con vosotros. A tu casa, al fin y al cabo. Sí, y bueno, también muy contenta de poder grabar en mi programa de vuelta con este tema tan interesante y que es verdad pues que igual que muchas veces se nos dice esto es natural, no tiene ningún químico, pues, y estamos hablando a lo mejor de agua, que bueno, pues tiene una estructura química detrás también, o un plátano también tiene química detrás, pues tenemos a la biología que también puede ser no solo natural, sino sintética. Y para ello tenemos a un gran invitado, al que voy a presentar, aunque está aquí con nosotros, saludando con la manita. Marcos, que se graduó en el grado de biotecnología en la Autónoma de Barcelona y tras un breve paso por Birmingham, empezó a trabajar en una empresa, Ingenza, desde donde volvió después a la academia para obtener su doctorado en la Universidad de Edimburgo, donde actualmente lleva a cabo su investigación. Muchísimas gracias, Marcos, por estar con nosotros. Y tenemos la primera pregunta para ti, que empezamos fuerte, que es que en tus palabras si nos puedes decir qué es la biología sintética. Pues muy buena pregunta, Alex y Laura. Es bastante interesante, ¿no? Y la verdad es que la definición de biología sintética es bastante amplia y es como un cajón desastre donde entran muchas cosas. Pues la biología sintética se define como un área multidisciplinaria de ciencia que se centra en modificar organismos vivientes, ¿no? Organismos vivos o sistemas vivos. Y esto, como decía, pues abarca muchas cosas, ¿no? Como tú has comentado antes, es tanto modificar células como sistemas que no incluyen células. Y es una cosa que queda muy clara para mí cuando fui a una conferencia de biología sintética, que había gente hablando de su trabajo en áreas muy diferentes, porque no es tan centrada en la aplicación, más que de por sí en cómo se afrontan diferentes temas de investigación o más industriales, ¿no? Y se ven ejemplos de trabajo de gente que está intentando conseguir modificar bacterias genéticamente para que produzcan productos químicos de manera más eficiente o que no hacen en la naturaleza, pero también hay otros sistemas que no incluyen ningún organismo, que incluyen algo tan sencillo como una enzima, y es modificando una enzima para que haga reacciones nuevas. Y a cara a aplicaciones, pues en el primer caso puede ir a
aplicaciones como producir productos químicos que ahora se producen a partir del petróleo, pero de manera más sostenible. Y por otro lado, hay casos donde la biología sintética se utiliza para generar pues nuevas terapias médicas, como puede ser vacunas, como podríamos ver las vacunas de los últimos años para COVID, que según algún punto de vista se pueden considerar también biología sintética, las vacunas de ARN. Entonces, un oxímoron, pues depende, ¿no? Un oxímoron también depende de si consideras biología de por sí lo que es natural, ¿no? Si el sentido de biología lo consideras un sistema vivo, pues un sistema vivo puede ser tal y como está en la naturaleza modificado y ya, aunque siempre nos gusta considerar que lo natural es mejor, hace muchos años que utilizamos sistemas vivos que están muy diferentes a como nos encontramos en la naturaleza, como por ejemplo la agricultura. Las plantas que cultivamos para alimentarnos pues han cambiado mucho desde cómo se producían cómo crecen de manera natural, ¿no? Un tomate que llega al supermercado no se parece nada a los tomates que había en la naturaleza originalmente. Y aquí entramos en debates éticos, ¿no? Como claro. La visión de la Comisión Europea sobre los organismos genéticamente modificados, ¿no? Si hacerlo con precisión lo consideran más modificado que hacerlo a lo bruto, ¿no? Que es con cruzamientos como lo hemos hecho tradicionalmente. Sí, exactamente. Entonces, si ya hemos estado modificando sistemas vivos, ¿qué tiene de nuevo la biología sintética de por sí? Pues desde algún punto de vista no es algo que sea tan nuevo, sino que la terminología es lo nuevo de por sí. Uh-huh. Y bueno, es un tema al que podríamos estar hablando mucho rato, ¿no? Y lo estaremos, que esto queda todavía un rato por delante. ¿Qué aspecto crees que se está avanzando a mayor velocidad en la biología sintética? Pues muy buena pregunta. La biología sintética, como decía, es no tanto un área concreta, sino cómo se aplica, cómo se intenta solucionar diferentes problemas, ¿no? Y entonces esto se está intentando, pues, introducir en la agricultura, en tanto como plantas transgénicas con nuevas tecnologías como CRISPR, producción de biocombustibles, que ya desde hace muchos años dependemos en la producción de alcohol etílico o etanol para biocombustibles. Y no solo para vehículos que funcionan solamente con bioetanol, pero también es un componente muy importante de la gasolina. Uh-huh. Y más allá de lo que es la agricultura y temas industriales de cómo producimos productos químicos, donde sí que está avanzando mucho es más en el área médica, al menos a mi parecer. Y hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo, las terapias celulares que están dando lugar a tratamientos para enfermedades en las que no había ningún tratamiento efectivo. Y ha habido casos en los últimos años donde la terapia génica se está utilizando para tratar algunos tipos de cáncer. Y en ese caso yo creo que es donde está haciendo un cambio más visible. Porque si en otras áreas ya había maneras de hacer, ya existía una agricultura y ya sistemas de producir biocombustibles o había sistemas de producir otros combustibles, en áreas médicas lo que está ofreciendo la biología sintética es nuevas soluciones que antes no existían. Y bueno, también va de la mano que esta área siempre recibe mucha más investigación, ¿no? En comparación con otras áreas. O al menos yo, al estar trabajando en otra área de aplicación, pues igual me parece así. Sí, que el césped está más verde en la casa de los vecinos, parece, ¿no? Sí, pero es verdad que en investigación, en medicina, hay bastante financiación, porque al final nos interesa a todos. Y has mencionado tu área de investigación y ahora nos vamos a enfocar un poco más en esto y vamos a centrarnos específicamente en un artículo que se publicó en Nature Chemistry en marzo, que aquellos que nos escuchen tienen disponibles artículos de ciencia en el ABC y en El País sobre el gran impacto que ha tenido este artículo. Y antes de empezar con lo que deducéis en el artículo, por contextualizar,
¿puedes explicarnos qué es la economía circular a grandes rasgos y cómo encaja en ella el upcycling? Que al parecer traducido en español es super reciclaje, pero nos podemos quedar con upcycling también. Sí, pues muy buena pregunta. La economía circular es algo de lo que se está hablando mucho últimamente y es una nueva manera de cambiar la economía a un modelo mucho más sostenible. Si ahora mismo el sistema económico, al menos para muchos productos y en muchas áreas, es producir un producto a partir de unos recursos naturales, consumirlo y una vez se ha usado, pues deshacerse de él, ¿no? Y en algunos casos reutilizarlo, pero en muy pocos casos. Lo que la economía circular aspira es a que el producto final, tanto el producto final como todos los desechos que se generen durante la producción, se puedan utilizar. De manera que, por ejemplo, a nivel de combustibles, un ejemplo sería que ahora mismo sacamos petróleo del suelo, producimos gasolina o diésel, lo quemamos y al final pues el CO2 resultante acaba en la atmósfera, que sería el modelo de economía lineal. Pues un sistema más circular, como serían los vehículos eléctricos, sería producir una batería que se puede recargar varias veces con energía sostenible y al final de su vida, pues esta batería se puede reutilizar aprovechando todos los materiales que hay en ella. Y es algo que en algunos casos, pues la biotecnología, la biología sintética, pues puede colaborar, ¿no? Buscando soluciones en algunos casos, como es en el caso de este estudio, este paper, del uso de plásticos como material para producir productos químicos. ¿Y cómo se hace exactamente? ¿Cómo se utilizan las bacterias para realizar upcycling? En este caso habéis dicho un plástico, el PET, ¿no? Que es uno de los componentes de botellas de plástico. Sí, pues las bacterias, tanto bacterias como otros microorganismos que incluyen levaduras, pues ya hace mucho tiempo que se utilizan para producir algunos productos químicos. El caso más grande y que todo el mundo conoce es el alcohol, que si bien hace milenios que se utiliza para producir bebidas y como conservante de alimentos, también lo utilizamos como biocombustible. Pero además de producir este alcohol, pues pueden producir otras moléculas que en algunos casos producen de manera natural, pero con la biología sintética podemos modificar estos microbios para que hagan productos que no hacen en la naturaleza. Y en el trabajo que hemos publicado, hemos conseguido que puedan utilizar los monómeros que obtenemos del plástico PET. Es decir, que al romper el plástico PET en sus moléculas más básicas, hemos conseguido que las bacterias, después de hacer algunos pasos químicos, que eran una de las partes más importantes del paper, pudieran aprovechar esa molécula intermedia para producir paracetamol. Entonces, el gran logro de este paper fue no tanto modificar las bacterias genéticamente para que hicieran esas reacciones enzimáticas, sino combinarlo con las reacciones químicas que daban paso a la molécula intermedia. En ese sentido, este ejemplo de biología sintética no solo combinaba introducir enzimas y genes en esta bacteria, pero también combinar este sistema vivo, que es la bacteria de por sí, con reacciones químicas que normalmente no se dan en biología, no se conocen en biología. O sea, básicamente habéis conseguido que una botella de plástico se convierta en paracetamol, lo cual es una cosa que la química detrás de ello es casi imposible, pero como titular me parece espectacular y creo que sí, era muy fácil. Vendió muy bien, se vendió muy bien. Creo que los periodistas encargados de escribirlo en diarios de larga tirada como El País o ABC, como he comentado, lo tuvieron muy fácil. Pero la verdad es que suena fantástico. Te queríamos preguntar ¿cuáles son igual las nuevas aplicaciones o las nuevas propiedades que nos puedas mencionar, claro, que estéis investigando actualmente con esta modificación del metabolismo de las bacterias o con modificación / suma de otros metabolismos?
También estamos trabajando en otras aplicaciones donde intentamos modificar las bacterias genéticamente y en las condiciones en las que las incubamos para que hagan otros pasos químicos y producir otros productos químicos, ¿no? Hay muchos productos químicos que ahora se producen del petróleo, aunque mucha gente no lo sepa, incluyendo pues tanto medicamentos, como es el ejemplo del paracetamol, pero también muchos productos textiles. Y uno en el que estamos trabajando de manera concreta es la producción de nylon. Nylon se produce a partir de varias moléculas que se obtienen todas del petróleo. Y además de tener el problema de depender su producción del petróleo, es un proceso que genera gases de efecto invernadero muy, muy potentes, que es el caso del óxido nitroso. Entonces hemos estado trabajando en la producción de estos precursores de nylon utilizando bacterias a partir de materiales más sostenibles. Hemos estado utilizando materiales que se obtienen de plantas, una molécula que se llama guayacol, que se obtiene de la madera y normalmente en la producción de papel y de otros productos que se obtienen a partir de materia vegetal, cuando se obtiene este tipo de molécula, se quema. Y es algo que se puede utilizar para producir algo de más valor como es el nylon. Es un ejemplo de lo que sería pues, el upcycling o suprarreciclaje. Y además de esto, también estamos intentando utilizar los residuos de plástico, que molecularmente tienen una semejanza a esta molécula que obtenemos de las plantas. Entonces, pues, hace que sea muy posible que podamos obtener nylon a partir de ello. Y aunque estamos progresando, aún queda mucho por hacer. Y ahora yo quiero hacer una pregunta así como de poli malo, que es que lo que nos has contado raya casi lo alquímico, ¿no? De una botella sacar paracetamol, conseguir nylon desde fibras naturales, que también sería súper fácilmente vendible para la gente que opina que todo lo que venga de las plantas es mágicamente mejor. Pero ¿cómo de fácil es desde hacerlo en el laboratorio a escalarlo para venderlo de manera comercial? Pues la respuesta más rápida es que no es muy fácil. Primero porque es una tecnología muy nueva que estamos empezando ahora, estamos desarrollando ahora, quedan muchos retos antes de que llegue a una escala comercial, pero además está el gran reto de que estamos compitiendo con la química del petróleo, que llevamos haciendo más de 100 años y es muy, muy barato, ¿no? Producir cosas del petróleo, aunque el petróleo, pues a veces pensemos que llenar el tanque de gasolina del coche sea muy caro, cualquier alternativa es mucho más cara. Y por culpa de esto, encontrar alternativas que sean más sostenibles tiene este doble reto, ¿no? De que hace falta desarrollar la tecnología a través de muchos años, con muchos problemas que hay que solucionar, pero además tiene que llegar a ser más barato económicamente que la alternativa con la que compite. Y ahora mismo el problema del petróleo es que no estamos pagando, al menos inmediatamente, por las consecuencias de emitir gases de efecto invernadero. Sí, que de momento es más barato en el dinero que pagas, pero no en las consecuencias que tiene. Que eso supongo que también hay voy a llamar un nicho del mercado, aunque cada vez seamos más personas, que sí que tenemos en cuenta pues qué consecuencias tiene a medio, largo plazo o ya incluso a corto. Y además creo que has dado en el clavo de que no somos conscientes, y creo que como personas nos gustan datos, nos gusta decir más, menos, igual, y hoy en día es muy difícil cuantificar como de caro, entre comillas, desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista no económico necesariamente, como de caro es utilizar productos que vienen del petróleo. Entonces
también la ciencia de datos y la ciencia que se está desarrollando en torno al coste en carbono, mejor dicho, de las cosas y de los productos y los procesos necesita desarrollarse para poder justificar casi lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no, tú puedes ir a una empresa y decirle estamos haciendo esto de esta alternativa y decir, ya, pues que a mí me sigue valiendo lo que hacemos hasta ahora, ¿no? Sí, exactamente. Esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque buscar una alternativa que sea más sostenible a lo actual tiene el reto tecnológico, pero también tiene retos que no son tecnológicos, como es cómo conseguir que la gente lo utilice, ¿no? Y sí que hay gente que está muy concienciada y está dispuesta a pagar más, pero también hay una gran parte de la población que tampoco se lo puede permitir. Y ahí es algo que, bueno, que si avanzamos la tecnología cuanto antes, pues será más económico y será más fácil dar el paso, ¿no? Pero hay otras áreas que no son solo investigación y ciencia en las que hay que trabajar, ¿no? A nivel económico hay que, pues, incentivar esta transición. Uh-huh. También hablando un poco de transiciones y de nuevos procesos y de cosas o elementos que igual necesitan una cierta renovación, te queríamos preguntar porque, más con el tema de hoy, que son los oxímorones, que es que estás en un campo de investigación donde se generan muchos residuos, como es la investigación en biología, muchos residuos plásticos. Entonces, una pregunta un poco meta es cómo se intenta reducir el uso de plásticos en un grupo de investigación que quiere precisamente upcycle o super reciclar el plástico. Sí, bueno, es una pregunta bastante tricky, ¿no? Porque hay varias opiniones. Si hablas con investigadores, habrá algunos que te dirán, pues mira, como las consecuencias de nuestro trabajo pueden tener un gran efecto, en plan un efecto mariposa que va a hacer que todo el plástico que gastemos ahora sea muy pequeño en comparación con el plástico que se vaya a ahorrar en el futuro, pues lo que tenemos que hacer es, en vez de centrarnos en la sostenibilidad en el laboratorio, es solo centrarnos en hacer avances más rápido. Y luego sí que hay, de hecho, un esfuerzo muy grande para reducir todo el plástico que utilizamos al día a día, que realmente es mucho, porque muchos materiales son de un solo uso. Al trabajar en biología, pues dependes de que muchos materiales sean estériles. En laboratorios de química, la producción de diferentes reactivos que se generan, pues a nivel individual producen grandes contaminaciones, ¿no? Y sí que hay una conciencia últimamente de cómo ser más sostenibles a muchos niveles, ¿no? Que va desde lo que es tan sencillo como utilizar el agua de manera más eficiente hasta cómo consumir productos químicos reactivos de laboratorio de manera mucho más eficiente. Y esto, una de las medidas que es muy interesante es cómo compartirlo a través de toda la universidad. Que aunque pueda sonar sencillo, una universidad es una organización muy heterogénea donde en muchos casos faltan los canales de información. Bueno, y no solo eso. Normalmente los investigadores estamos sobrepasados de trabajo y cambiar la forma de trabajar no es tan fácil porque requiere un esfuerzo que no es solo que ya sales de tu zona de confort para hacer ese esfuerzo, sino que es que no tienes el tiempo. A mí me llegan correos a lo mejor de la oficina de sostenibilidad y como no es una cosa urgente que tenga que hacer para ese mismo día, pues a lo mejor los lees 3 semanas después. Es un poco un melón, ¿no? Porque al final también somos los primeros que somos conscientes de lo que hacemos, pero somos mucho de animales de costumbres también que si una cosa es hecho de cierta manera, aunque quieras y tengas la voluntad para hacerlo, requiere un esfuerzo extra, ¿no? Requiere una energía de activación de alguna forma poder cambiar estos hábitos y bueno, en ese sentido, pues me alegra saber que oficinas de sostenibilidad también existen en España y que es una cosa que, pues que al final es un poco cuestión de tiempo, ¿no? Que permeabilice y que todo el mundo un poco se une al tren, pero bueno, como dices,
es tiempo no solamente físico, sino mental también. Pues ahora, para centrarnos un poco en tu figura investigadora, tiene un elemento interesante que no se suele ver, que es que trabajaste en empresa y luego volviste a hacer un doctorado. ¿Cómo fue ese paso y por qué? ¿Qué te animó a hacerlo? Sí, bueno, en mi caso el paso fue pasar de estar trabajando en una empresa de investigación del área de biotecnología a trabajar en el mismo área, pero desde la universidad, ¿no? En investigación pública. Y sí que hubo un cambio bastante curioso de cómo se trabaja en cada área y cuáles son como los objetivos, ¿no? Desde una empresa y una universidad. Pero más a nivel personal lo que me movió a hacer este cambio fue pues un poco mi desarrollo profesional. Quería seguir desarrollándome como investigador y en ese sentido pues hacer el doctorado era algo que quería y si aunque había opciones de hacer el doctorado en la misma empresa o en otras empresas, para la investigación de por sí pues me parecía mucho más interesante hacerlo en la universidad. Y bueno, de momento pues me he quedado en la universidad, ¿no? Hace ya 4 años que acabé el doctorado y la investigación universitaria pues tiene algunas ventajas, ¿no? También tiene otros problemas. No sé si me estoy yendo un poco por la tangente. Todos conocemos cómo es Sí. Bueno, todos a lo mejor no, al menos los que estamos aquí conocemos los problemas de los que puedes estar hablando. Gran burocracia, que a lo mejor es menos ágil en ciertas cosas, para compras, para cambiar a lo mejor líneas de investigación. Pero luego tienes una serie de ventajas, ¿no? Que... Puedes convertir plásticos en paracetamoles. Quiero decir. Sí, puedes trabajar en áreas. No es de las drogas más recreativas que podíais haber utilizado. No, pero las necesitas para después de la recreación. Claro. Para la resaca. Sí, así me lo vendieron este paper, que de los vasos que utilizabas para beber una noche, al día siguiente se convertían en tu cura, lo cual suena increíblemente sci-fi. Alquímico. Alquímico, sí. Yo me voy a la fantasía, cada uno a lo que me gusta más. Sí. Y ya para acabar, Marcos, siempre nos gusta mirar un poco a las nuevas generaciones. ¿Qué recomendación darías a las futuras investigadoras que quieren trabajar en biología sintética? A mí lo que me animó mucho a meterme en investigación fue ir a una conferencia que no era de biología sintética de por sí, sino que era de biotecnología en grandes términos, aunque hay mucho overlap entre biotecnología y biología sintética. Y fue ahí verlo en lo que están trabajando investigadores. Algo se encendió dentro de mí que me animó mucho, ¿no? A trabajar en investigación. Y yo creo que las conferencias, ver en lo que trabaja la gente, es una de las mejores experiencias que tienes como científico. Y al ver en lo que está trabajando otra gente y tal, pues puedes ver en lo que te gusta, en lo que te llama. Y entonces, si la gente joven tiene la oportunidad, si están haciendo algún posgrado o están como haciendo la carrera y tienen la oportunidad de ir a una conferencia, pues puede ser algo muy interesante para ver si en realidad les llama este área. Yo la verdad es que no creo que sea exactamente ver en lo que trabaja la gente, porque para eso podrías coger y mirar artículos. Es la emoción que le imprimen a algunas de las charlas, a alguno de las conversaciones que puedas tener con ellos, que sí que te anima a trabajar en eso. Dices, no solo el trabajo está interesante, está chulo, sino piensas, quiero trabajar en lo que trabaja esta persona porque está súper feliz y es muy interesante lo que hace. Y que también es una manera de captar vocaciones, pues ver que en investigación solemos estar muy contentos con el trabajo que hacemos porque pues no todo el mundo
puede tener un artículo en Nature como tienes tú y luego haber salido en los periódicos, pero estás poniendo cara de que no es Nature exactamente, pero bueno, todos conocemos la familia. La familia. Pero vamos, que es pues eso, que imprimimos emoción a nuestra investigación, porque sí, mueve algo dentro. Y yo por acabar con el punto pesimista, y creo que siempre es importante, es que para asistir a estas charlas, estas conferencias donde se puede encender algo dentro de ti, normalmente tienes que estar dentro ya del círculo por estar haciendo un máster o un postdoc o un posgrado en general en el área, ¿no? Entonces es como sí, pero ¿no? Se enciende algo, pero siempre y cuando se haya encendido 5 minutos antes o un año antes o cuando hayas entrado. Sí, la verdad es que es cuando empieza la mayoría de gente a tener la opción de ir a conferencias, pero en realidad no, en muchos casos no es un requisito, ¿no? Estar haciendo la investigación ya. Y bueno, ya igual es algo que las conferencias tendrían que hacer de por sí, que es pues tener plazas para gente joven y tal. Que igual no lo hacen porque, bueno, igual es yo siendo un poco negativo también, es que las conferencias al fin y al cabo son un negocio y la gente joven no va a poder pagar tanto como gente que ya tiene financiación. Pero bueno, estas conferencias, y espero que cualquiera que nos esté escuchando que sepa que dentro de poco, esperemos, los vasos y las botellas que ofrecen a los speakers y a aquellas personas que van de conferenciantes podrán ser convertidas en paracetamol. Esperemos también que por el trabajo que Marcos y el grupo de investigación donde está han publicado. Así que con esto queremos dar las gracias a Marcos. Marcos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar con vosotros, Alex y Laura. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bienvenidos de vuelta después de esta entrevista fantástica con el doctor Marcos Valenzuela Ortega y hoy para comentar un poco lo que ha dado de sí esta fantástica entrevista tenemos de vuelta a Laura. Hola Laura. Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, y bueno, me complace también dar de vuelta, de bienvenida de vuelta a vuelta, la doble derivada a David. Hola David, ¿qué tal? Es un comeback, Alex, absolutamente. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Hombre, bueno, a ti por volver. Yo empecé escuchando este podcast con David y Laura los mando, así que es un poco como conocer a tu celebrity. Así que bueno, un placer tenerte. ¿No te pasa que cuando grabamos, ahora que ya puedes que te conteste, es una sensación rara? Porque a mí me pasaba cuando escuchaba los podcasts de los de antes de la radio, que luego como cuando hablaba con ellos era como, ¡ay, ahora es me esta voz que he tenido yo siempre en mis cascos. Ahora puedo interactuar con las voces, ¿no? Es una forma curiosa. Pues además hoy tenemos un tema que como he comentado antes, a mí me toca de cerca este tema de la biología sintética y yo quería subrayar una de las cosas que ha dicho Marcos durante la entrevista y es el cambio de terminología que ha habido de lo que hemos llamado tradicionalmente biotecnología a lo que haremos biología sintética. Que yo como una persona que está investigando en biología sintética me parece que a veces nos pasamos de chulos un poco, que la biología sintética es un tema diferente que empezó en el año 2001 con la publicación de bacterias, digamos, que tenían una especie de reloj genético con Michael Elowitz y demás en California, pero que no estamos haciendo cosas que en los 90 pensásemos que fuesen a ser tan diferentes. Y esto para mí está muy relacionado con el hecho de que igual lo que hemos hecho ahora ha sido acelerar el proceso de la obtención de datos y la interpretación de datos,
que digamos que acelera el progreso de la ciencia, pero no sé si es un cambio tan radical como hubiésemos pensado. Sobre esto yo te voy a hacer una puntualización y luego una pregunta. La puntualización es que pues a lo mejor es un poco un tema de marketing, que en algún paper se habló de biología sintética en lugar de biotecnología, y entonces pues para que empezaran a dar proyectos pues se siguió con esa terminología. Creo que puede suceder eso. Y luego la pregunta, ya que tú trabajas en el área y a lo mejor tienes las fechas en la cabeza o a lo mejor no y las tenemos que buscar en Google, ¿no fue sobre esa época cuando se publicó el primer genoma humano que a lo mejor hizo también que se haya acelerado mucho desde la luego, investigación en el área? Diría que yo, desde luego que sí. La publicación de genomas, no solamente el humano, sino el de muchos modelos animales que han venido después, como las células CHO, Chinese Hamster Ovary Cells, la publicación del genoma Drosophila y demás organismos que no solamente el humano, sino de muchas bacterias y de muchos líneas celulares que utilizamos en el laboratorio día a día, ha acelerado el progreso de este área sin duda. Y por comentar lo que ha hecho el tema de marketing, el tema de cambio de biotecnología a biología sintética, que sí que se puede hacer un argumento que es un cambio fundamental en la forma en la que se hace la ciencia y en la forma en la que se entiende la ciencia. El que sí que me parece un cambio muy de marketing, y es una cosa que yo lo he vivido con mis propios ojos, sí, el cambio de... la traducción a español es difícil, ¿no? Pero de biología sintética, que en inglés es synthetic biology, a lo que en inglés es engineering biology. De alguna forma, ingenierizar la biología, que obviamente no suena muy bien. Y esto es un cambio que yo he visto y que yo no entendía hasta que un día me puse a buscar, y en realidad es un cambio totalmente por marketing, porque engineering biology suena mucho mejor porque subraya la parte de la ingeniería de la biología y deja de lado la palabra sintética, que a mucha gente le confunde. Y esto es un cambio que se ha dado en los últimos 2 o 3 años y que sí que es completamente un tema de marketing. Entonces es como el siguiente paso al que habíamos visto ya. Claro, yo desde mi punto de ignorancia, yo había pensado que el cambio de terminología se podía basar en pasar de la idea de tecnología, de manipulación, como pasa en la nanotecnología, manipulación a la nanoescala, a hacer énfasis al síntesis, a la creación de la nada, a la creación de productos secundarios, pudiendo producir productos que no habíamos pensado antes. Pero claro, es todo marketing y además sabemos cómo la ciencia funciona, ¿no? Al final, aún me acuerdo un profesor que me dijo, tú si necesitas financiación, pon la palabra síncrotón. Seguro que funciona. Entonces, es todo la terminología, nos damos cuenta de lo importante que es en la ciencia debido a la manera de financiarse que tiene. Sobre todo en un área como la biología sintética o el engineering biology en general, donde la colaboración con la industria es tan fundamental, porque es un área que tiene la intención de cambiar la forma en la que hacemos la biomanufactura en general. Y entonces, obviamente, en este sentido se necesita colaborar o progresar en paralelo con las empresas privadas, porque son ellas las que al final van a producir los productos. Entre ellos el paper que hemos analizado hoy, que sugiere ese cambio de paracetamol, de botella de agua a paracetamol, ¿no? Entonces creo que en general sí estoy de acuerdo contigo, David, pero es que incluso más en este área donde las empresas son pilar fundamental de la forma en la que investigamos, y los doctorados en colaboración con industria son muy, muy frecuentes. Y esto nos da pie para hablar de otra de las partes de la entrevista, en lo que, bueno, nosotros nos ha gustado mucho la idea esta de poder producir de manera más sostenible pues materiales que se suelen sacar del petróleo o derivados del petróleo sobre todo. Y lo que nos contaba Marcos, de que de momento son más caros y que no, pues a lo mejor crear una empresa, un spin-off para hacer este tipo de productos, pues no tiene todavía mucho sentido. Y sobre eso Alex nos estaba comentando justo antes de darle al botón de grabar, que él había leído un report sobre que muchas empresas habían quebrado precisamente por esto.
Sí, es un informe que es de estas pocas cosas buenas que salen de LinkedIn, que era, se llamaba The Graveyard of Biomanufacturing, o el cementerio de la biomanufactura, que es un análisis desde un punto de vista de inversión, desde un punto de vista económico, no biológico o digamos técnico, sobre el porqué de el fracaso de las empresas de biomanufactura. Y una de las razones que apuntan en este informe es que una de las razones es que las empresas no saben determinar el mercado al que están intentando sustituir. Entonces, hay muchas empresas que se intentaron los principios 2000, 2010 intentaron sustituir los combustibles para los aviones por biocombustibles, que es una cosa de la que hemos oído hablar mucho. Pero el mercado es tan absolutamente mastodóntico que es imposible sustituir los actuales combustibles porque no va a ser capaz de producir en esa escala, básicamente. Entonces, en este informe justamente subrayaba que las biomanufacturas que intentan sustituir a las manufacturas tradicionales tienen que centrarse en mercados que son mucho más nichos o para poder desarrollarse a partir de ahí, ¿no? Y yo creo que esto también se relaciona con lo que nos ha dicho Marcos sobre la dificultad de la escalabilidad de los procesos, cómo de difícil es pasar de lo que haces tú en el laboratorio a luego a un recipiente de empresa y luego ya a una manufactura en empresa. Y esto está relacionado la una con la otra, la facilidad de la manufactura con la facilidad de la producción y el mercado al que esta biomanufactura intenta sustituir o intenta llegar. Entonces creo que es muy interesante cómo con el caso de Marcos hemos visto ya cómo afecta esto de esta relación entre cómo se produce y el mercado que intenta, al que intenta llegar el producto. Es por la escalabilidad, por lo que tal vez sea tan importante la participación de la industria en todos estos proyectos de investigación. Leí hace poco un artículo que también puede ser la parte negativa de toda esta financiación privada, que es que se puede estar abandonando tal vez la investigación fundamental, la investigación básica en las universidades. ¿Y cuál es tu pensamiento en esto, Alex, más específicamente la biología sintética? ¿Tú crees que se está poniendo demasiado énfasis en la escalabilidad? Porque es fundamental, obviamente, pero tal vez en deterioro de la investigación básica. Yo creo que es interesante cómo son vasos comunicantes la investigación básica y la investigación aplicada o transversal. Creo que en el campo donde estoy yo, de la biología sintética, Engineering Biology, se centra mucho en la aplicabilidad. De hecho, el cambio de marketing, un poco de nombre, de terminología, biología sintética, Engineering Biology, como subraya esta cosa de que queremos producir, no queremos ser ingenieros de la célula, básicamente. Pero muchas veces nos encontramos que es que no entendemos suficiente los sistemas que estamos utilizando como para intentar cambiarlos, ¿no? Por eso son vasos comunicantes, ¿no? Porque cuando los cambiamos luego nos damos cuenta que en realidad no entendemos mucho de lo que estamos haciendo y volvemos y luego intentamos cambiarlos otra vez. Entonces, un poco círculo vicioso, y yo entiendo muy bien esta preocupación de que no entendemos suficiente los sistemas que utilizamos en este ámbito cuando nos estamos poniendo ya a manipularlos directamente. Pero creo que también es un poco el futuro de cómo va a funcionar cosas como la biomedicina o como la biología en general. Es por demanda, y ahora mismo la demanda es la escalabilidad. Es el problema que surge en todos los congresos, en todas las conferencias de nuestro campo, y yo creo que a veces intentamos matar moscas a cañonazos, pero bueno, al final, mientras siga habiendo cañonazos, pues seguirá progresando el área. Pero sí que me parece una preocupación lícita. Y bueno, no siempre se llega primero a entender lo que está pasando por debajo del proceso que estás estudiando. A veces es lo que
el fenómeno, y después ya entiendes el fenómeno. Y no tiene por qué eso ser un problema, a no ser que esté dando problemas. O sea, que la investigación básica vaya por detrás de la aplicación, pues podría ser, ha sido, porque también esto de la biología sintética, que hemos hablado de ello, y nos lo dijo al principio Marcos, que no era nada nuevo, que se ha hecho desde que empezó la agricultura. Pues cruzar las plantas que más cosecha daban para tener unas cosechas mejores, o la ganadería con modificar cabras hasta conseguir ovejas. Así que Rápido y mal, malas. Sí. Y una gran parte de la escalabilidad va a ser el factor económico. Vamos a ser capaces de hacerlo no solamente escalable, pero competitivo. Sí, y aquí me parece muy interesante que también un poco porque estoy yo en el campo y lo veo, la diferencia, y esto también creo que es interesante para nuestros oyentes por la audiencia a la que estamos hablando, y es la diferencia del Reino Unido y España. El Reino Unido ha identificado la biología sintética o Engineering Biology como una de las 7 tecnologías a desarrollar en los próximos años, y es una cosa que en mi campo, en cada conferencia, en cada charla se menciona, y obviamente nos da un espaldarazo de que estamos haciendo las cosas que hay que hacer desde un punto de vista estratégico, casi geopolítico. Y luego está España, que obviamente es un país donde se hacen estas cosas y se hacen bien, y hay ciencia muy buena que sale de España en este campo. Pero en su día tuve el placer de hablar con Víctor de Lorenzo, que está en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, y yo le pregunté, vine aquí a Edimburgo a una charla, y yo le pregunté cuál crees que es la diferencia entre España y el Reino Unido, y él dijo las empresas. Él dijo, no vas a ver nunca a ciertas empresas grandes españolas, que todos podemos pensar cuáles son, invertir en esto. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no sé, se lo tienes que preguntar a ellos. Pero en Reino Unido sí que hay un interés de grandes empresas, ¿no? Y yo tengo compañeros, amigos, conocidos que hacen sus doctorandos, sus postdocs en colaboración con grandes empresas, muy grandes empresas, porque a estas empresas les interesa, por motivo que sea, invertir en una mejor biomanufactura, con la forma más extensible de la palabra, ¿no? Muchos diferentes procesos dentro de esta palabra biomanufactura. Entonces, yo creo que es muy interesante ver cómo lo que ha dicho tú, David, el interés que hay en hacer estas cosas, que en Reino Unido desde luego lo hay, y en España desde las instituciones públicas sí, pero igual desde la empresa no tanto. Y como he dicho antes, creo que es que necesitan, en este campo, es crítico que vayan de la mano. Creo que has hecho una buenísima reflexión, Alex, sobre la financiación y las diferencias en la financiación científica para investigación, tanto en España como en Reino Unido. Empezábamos el programa con un oxímoron de biología sintética, y creo que vamos a terminar con otro, con financiación privada en investigación en España o en investigación en general. Así que, queridos oyentes, damos por concluido este primer episodio de la nueva temporada de Enfase Experimental. Esperamos que podáis encontrarnos en todas las plataformas. Sabéis que nos podéis escuchar cada mes. Muchísimas gracias a CERU por hacer posible que sigamos aquí otra temporada más, y a Carlos por ayudarnos a editar y que se nos pueda ir también. Y a todos vosotros, que la ciencia os acompañe. Enfase Experimental. Cada mes en tu plataforma de podcast favorita.